Gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y de veras, yo no sé por lo que puede estar pasando ahora mismo y de seguro algunos están pasando de maravilla y otros probablemente tengan dificultades. Pero yo oro por si usted es uno de los que están pasando un día difícil, que después de ver el programa hoy y oído la palabra de Dios, que se sienta fortalecido, edificado y animado, y que su día sea mucho mejor porque usted pasó este tiempo con nosotros. Hoy quiero hablar de lo que yo llamo la aritmética de Dios o la matemática de la gracia. Y sabe, tendemos a gustar la lógica y la razón. Es bastante asombroso ver cuánto tiempo pasamos tratando de figurar las cosas. Y yo puedo en realidad decir que hubo un tiempo en mi vida, probablemente hace años, cuando yo diría que de plano era adicta al razonamiento. Y lo que quiero decir es que en realidad no podía, al tener un problema, no podía tener calma y estar en paz hasta que pensara que lo tenía todo figurado. Y muchas veces descubrí luego que pensaba que lo tenía figurado, no lo había figurado, para nada. Y la Biblia nos dice que no nos apoyemos en nuestra prudencia. Así que lo que sea que pueda estar tratando de figurar, si acaso hay algo, yo quiero recordarles Proverbios 3 que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y mente. Es la amplificada. Y es que no podemos decir que confiamos en Dios si nos preocupamos y razonamos y estamos confundidos porque no hallamos respuesta a todo. Y sabe, yo siempre digo que a fin de desarrollar confianza van a haber siempre preguntas no contestadas. Y tenemos que estar cómodos, no sabiendo. Y tendemos a preferir la lógica y la razón. Queremos que las cosas nos hagan sentido mentalmente. Pero la gracia de Dios, y les contaré en un minuto lo que es, en caso de que no sepa, la gracia de Dios es totalmente ilógica e irrazonable. Y dirá, ¿qué quiere decir que es irrazonable? Digo que es tan buena que no hay forma que pueda figurarla del todo, porque la gracia es Dios haciendo cosas maravillosas, asombrosas y buenas por otros, quienes no las merecen. Se dice que la gracia es riquezas a expensas de Cristo, y es absolutamente cierto. Por lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros tenemos el beneficio de todo lo que Él ganó. La gracia es habilidad, es poder, es Dios ayudándonos a hacer cosas que necesitamos hacer. Y a menudo me gusta decir que cuando uno tiene la gracia para hacer algo, esa gracia hace lo que hubiera sido muy difícil o hasta imposible, en realidad, fácil. La gracia de Dios es absolutamente maravillosa, pero es bastante irrazonable. En Efesios 2:7, la Biblia dice: Él hizo esto a fin de poder claramente demostrar a través de las edades por venir las inmensurables, que no se pueden medir, tan grande que no se puede medir, ilimitadas, incomparables riquezas de su gracia sin costo, su inmerecido favor, en su amabilidad y la bondad de su corazón con nosotros en Cristo Jesús. Y sabe, yo he estado pensando esta semana que como cristianos, personas acostumbradas a pensar en la cruz o a escuchar acerca de la cruz, decimos, bueno, ¿verdad? Jesús murió en la cruz y Él pagó por todos nuestros pecados, y podemos acostumbrarnos a simplemente decir cosas como esas, y quizás nosotros no siempre nos detenemos a realizar cuán totalmente y completamente asombroso es eso. Y oí a alguien decirlo así esta semana y pensé, realmente es bueno eso. Dijo, cuando Cristo estaba en la cruz, Él en realidad absorbió todo el pecado de todo el mundo, de cada persona que jamás vivió o jamás viviría. Si usted piensa en poner una esponja seca en agua, esa esponja absorbe toda el agua y la remueve.
Y Jesús, en realidad, la Biblia dice, se hizo pecado. Él no solo tomó nuestros pecados, Él se hizo pecado. Y cuando uno piensa en su santidad y en ese intachable Cordero de Dios y cuán terrible debió de haber sido para Él. Y Él no tuvo que hacer eso. Cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní, estaba sufriendo tanto y la Biblia dice que Él estaba sudando grandes gotas de sangre mientras oraba tomando su decisión. Y Él dijo, Padre, de ser posible, quita esta copa de mí, sin embargo que tu voluntad sea hecha y no la mía. Él pudo haber llamado ángeles, le dijo a Pedro, yo pude haber llamado ángeles, miles de ángeles, y ellos me hubieran liberado de todo esto. Él no tuvo que hacerlo, pero escogió hacerlo por su amor por el Padre y por causa de su amor por ti y por mí. Y si está viendo este programa hoy y aún no le ha entregado su vida a Cristo, usted no le ha recibido como su Salvador y Señor y no ha creído en Jesús. La Biblia dice que todo lo que tiene que hacer para ser salvo es creer en su corazón y confesar con su boca. Yo no creo que uno puede creer esto con la cabeza. Y no creo que hay forma alguna de razonar lo que Cristo hizo y decir, oh sí, yo lo entiendo. Pero si quieres ser salvo, Dios le dará la gracia para creer. Somos salvos por gracia, por la fe. La gracia está ahí, la obra se ha hecho. Todo lo que tiene que hacer es no consultar su cabeza, sino su corazón. Y decir, yo creo esto. Y recuerde, usted no puede hacer que tenga sentido. La gracia no puede ser entendida con la mente. Y eso es exactamente por qué a menudo se le refiere como asombrosa gracia. Pensemos aquí en unas cuantas cosas como Primera de Corintios, creo, comenzando por el verso... Primera de Corintios 1, comenzando en el verso 27. Cuando Dios busca gente para usarlas, la Biblia dice que Él escoge a propósito lo débil y las cosas necias del mundo. Cosas que el mundo o gente en el mundo totalmente despreciarían, botarían como basura y dirían, no hay forma que Dios te puede usar a ti. Y esas son las personas que Él escoge usar para mostrar su gloria por ellos. Porque eso confunde a los que piensan que son sabios y conocen las respuestas. Estoy segura que Dios usa a muchos poderosamente y sabe, tal vez algunos están capacitados, pero en lo natural, yo no estaba capacitada para hacer lo que hago. Y aún así Dios me ha dado la gracia, la habilidad para hacerlo. Yo lo amo. Es lo único que podía decir. No tenía entrenamiento, no tenía la educación. Y muchos me dijeron que ni tenía la personalidad o la voz correcta. Pero aquí estoy 45 años después y Dios sigue usándome. Usted sabe, eso hace que los que piensan que son inteligentes sacudan sus cabezas y no sean capaces de figurarlo. La gracia es totalmente irrazonable, pero es una dádiva. Y usted puede recibirla no solo para ser salvo, sino para cada día de su vida. La Biblia dice que de la misma forma en que fuimos salvos es la misma forma en que debemos vivir, por gracia, a través de la fe. Aquí hay otra que lo dejará meneando, la cabeza. La Biblia dice que Dios creó todo lo que vemos de la nada. Ahora, déjeme preguntarle, ¿cómo se puede hacer algo de la nada? No hay ninguno aquí, ningún ser humano ha sido capaz jamás de crear algo de la nada. Necesitamos algo con que comenzar. Pero Dios creó todo lo que vemos de la nada. Él comenzó con nada. Él no tiene principio ni tiene fin. ¿De dónde se originó Dios? Bueno, Él simplemente es. Esa es una de las cosas que puede hacer su relación con Dios tan asombrosa y maravillosa y tan rica. Si usted realiza que sus caminos son más altos que los suyos y sus pensamientos van más allá de los suyos.
La Biblia dice en Isaías, creo que está en el 55, 8 al 9, pues mis pensamientos no son tus pensamientos, ni son tus caminos mis caminos, declara el Señor. Pues como los cielos son más altos que la tierra, y mire, eso es bien lejos, tan lejos como el cielo está de la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos, y también son mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Podemos tener un plan, pero Dios tiene un mejor plan. Podemos pensar que sabemos las respuestas, pero Dios conoce tantas cosas que no sabemos. Y yo no sé de usted, pero eso a mí me emociona. Me emociona saber que a mí se me ha permitido entrar en una personal e íntima relación con Dios por Cristo, cuyo poder no se puede medir, cuya sabiduría no se puede medir. Él conoce todo, Él conoce mis pensamientos antes de pensarlos, conoce mis palabras antes de pronunciarlas. Y cuando tengo un problema, yo puedo no saber la respuesta, pero Dios tiene la respuesta. Y quizás ahora mismo usted tiene un problema y usted no sabe cómo resolverlo, pero Dios tiene la solución y Dios tiene un plan. Dios le ama. Sí, aun si usted no lo merece y yo no lo merezco, Dios le ama y le ama incondicionalmente. Y Él tampoco le pide que sea perfecto, Él pide que crea en su Hijo Jesucristo. Y sabe, en nuestro mundo, 2 menos 1 es 1. Por ejemplo, tengo este vaso de agua aquí. Bueno, si alguien aquí en el estudio dice, ¿me lo regalas? Si se lo regalo, me quedaría sin ninguno, ¿verdad? Nadie discutiría eso. Pero en la economía de Dios, su matemática, la aritmética de Dios, la matemática de la gracia no funciona igualmente. Porque Dios dice 2 menos 1 resulta en 30 o 60 o en 100. La Biblia dice que el primero será el último y el último será primero. Bueno, en nuestra forma de pensar, mire, el primero es primero. Si usted es primero, es primero. Pero Dios dice el primero puede ser último. En otras palabras, los que empujan, mueven, manipulan, hacen trampa, mienten para ser primeros, estar arriba, ser promovidos, se sorprenderían al final al ver que ellos son los últimos. Y sin embargo, los que estaban dispuestos a humillarse y ser últimos, a no ser que Dios les promoviera, ellos serán verdaderamente los primeros. Mateo 20, 16 y 19, 30, y el último será primero y el primero será el último, pero los que son primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Esta escritura me recuerda de otra en Mateo 23, 12. El que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa exaltarse a sí mismo? Significa pensar de sí mismo de forma más alta de lo que debe, y pensar que es mejor que otras personas, y tratar de ponerse así al frente. La Biblia dice que las personas que hacen eso serán humilladas. Pero si se humilla a sí mismo, la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y a su debido tiempo Él les exaltará, y tengo suficiente experiencia para saber que Dios me da la oportunidad de humillarme. Pero si no la tomo y no lo hago, Él lo hará por mí. Y déjeme decirle que es mucho más cómodo hacerlo uno mismo en vez de que Dios lo haga por uno. La palabra humilde significa lugar bajito. Significa confiar en Dios. Recuerdo al comienzo de nuestro ministerio, unos años después de estar en el ministerio, y yo quería hacer cosas grandes y tener oportunidades de predicar, y no estaba en la televisión, estaba haciendo unos viajecitos y realmente tomaba cualquier y toda oportunidad. Y un promotor profesional vino a mí, estaba en California en un evento predicando y me dijo, si firmas conmigo y mi agencia, yo te haré famosa en el mundo. Yo conseguiré un sinnúmero de citas para que prediques y oportunidades. Bueno, supe en mi corazón que estaba mal.
Yo sabía que la verdadera promoción viene de Dios. Pero, oh, Dios mío, fui tan tentada de tomar la oferta. Y recuerdo que Dave fue a un lugar esa tarde y yo estaba en la cama en el hotel, orando y llorando, y le decía a Dios, tú sabes cuánto quiero una oportunidad de predicarle a más personas, pero no voy a hacerlo así, no voy a hacerlo de forma carnal. Si tú no me promueves, yo nunca seré promovida. Bueno, ¿sabe qué? Funcionó. Esperé en Dios, y en el tiempo de Dios, Él hizo lo que solo Dios podía hacer. Y le estoy animando. No comprometa su ética para adelantarse en la vida. Tal vez trabaje en alguna compañía, quiere una promoción y quiere tener esa oficina con su nombre en la puerta. Quiere ser reconocido, tal vez esté en el negocio de actuar, hacer películas, o en la industria de música, quiere ser promovido, quiere ser conocido. Y alguien le dice, pues si haces esto y aquello te puedo ayudar, pero lo que le piden que hagan no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Pues, ¿qué hago? No sea tentado. Porque tal vez parezca por un corto tiempo que va a ser algo muy bueno que funcionará, pero al final, ¿sabe que al final viene? La Biblia dice en Romanos 14 que el tiempo vendrá cuando tendrá que rendirle cuentas de sí mismo a Dios. Y le digo, en nuestro mundo de hoy, en la sociedad de hoy, hay tanto compromiso. Hay tantos cristianos que han dejado que se apague su luz. Y tenemos una asignación de Dios. Él dijo, sean estrellas resplandecientes en un mundo oscuro. Usted es la luz que debería brillar en la oscuridad. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y dejar que Él nos promueva, porque solo Él puede hacerlo bien. Déjeme hablarle por un minuto de lo que la Biblia dice sobre dar de su dinero, dar de su tiempo, ayudar a otras personas, de servir a otros, de dar sus ofrendas, apoyar a misioneros, de dar al pobre. Mire, primeramente debemos realizar que dar es parte del estilo de vida del cristiano. Eso es lo que hacemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito. Él no nos dio lo que le sobraba, Él dio su unigénito y dio lo mejor suyo, para que fuésemos salvos. Y Dios quiere que seamos dadivosos, no porque Él necesite nuestro dinero, necesite lo que le damos, sino porque algo maravilloso sucede por dentro de uno cuando uno da. Las pequeñas, limitadas, narcisistas, egocéntricas, personas que solo se tienen a sí mismas en sus mentes, que solo viven para sí mismas, son las personas más miserables en el planeta. En mi opinión, la generosidad es una de las más grandes cosas que usted puede desarrollar en su vida. No viva para recibir, viva para dar. Y recuerde, la matemática de Dios es diferente a la del mundo. En el mundo, si usted da, usted pierde. Pero en el reino de Dios, si usted da con buena fe en el corazón porque ama a Dios y quiere ayudar a alguien, terminará con más de lo que tenía antes de dar. Vea, irrazonable. No tiene sentido. Pero vaya, mire, sí funciona. En Malaquías 3:10, traigan el diezmo entero al alfolí. El diezmo es 10% de todo lo que gana, para que haya alimento en mi casa. ¿Y a dónde se lleva el diezmo? Lo lleva a la casa de Dios. Para que haya alimento en mi casa, lo lleva al lugar donde va a alimentarse, donde recibe y donde otros pueden recibir. Y por tanto, pónganme a prueba. Es muy interesante. No hay muchos lugares en la Biblia donde Dios dice, adelante, yo los reto, pruébenme, examinen y vean si funciona. Y por tanto, pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, si yo no les abriré. Dios mío, oiga esto, si yo no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no podrán contenerla.
¿Qué significa? Que no la podrá contener. Quiere decir que no podrá entenderla. No podrá creer cuán bueno Dios es con usted. No podrá creer lo que Él está haciendo en su vida. Por favor, entienda. Dios no necesita su dinero. Y el diablo tratará de ponerle todo tipo de excusa imaginable para que no dé. Bueno, ¿y esos predicadores qué hacen con tu dinero? Mira, ese predicador maneja un carro mejor que el tuyo. ¿Por qué le das? Pues no le está dando al predicador, ni siquiera le está dando a la iglesia. Le está dando a Dios. Y debe hacer lo posible por asegurarse que los lugares a donde da son honestos y que están haciendo un buen trabajo y hacen cosas buenas con el dinero. Y una de las cosas que deben estar haciendo es alcanzar a personas nuevas, especialmente al pobre, al necesitado, al oprimido, enfermo y debilitado. Y Jesús no vino para los que están bien y sanos, vino por los enfermos. Y nuestro mundo está lleno de personas enfermas espiritual, mental y físicamente y en toda forma imaginable. En cuanto a mí me concierne, y quiero que oiga esto, dar es lo más inteligente que usted puede hacer. Y no quiero ser áspera, pero creo que la gente que no da no son muy inteligentes. Porque les digo que la matemática de Dios no funciona como otras. Y algunos dirán, bueno, diezmar está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. Y sabe que no voy a discutir el punto, solo digo, aun si está bien, y no necesariamente creo que lo esté, pero aun si lo está, si pudieron diezmar 10% de su ingreso bajo la ley, ¿qué deberíamos hacer por gracia? Dios mío, cuando usted realiza cuán asombrosa es la gracia y lo que Dios ha hecho por usted, ¿no será posible dar más que otros? Marcos 12:41 al 44. Y él se sentó al lado opuesto de la tesorería y observaba a las personas echar dinero en el ofrendero. Muchos ricos echaban grandes sumas. Y una pobre viuda llamó esto. Una pobre viuda vino y echó 2 monedas de cobre que equivalen a 1 centavo. Y él llamó a sus discípulos así y les dijo a ellos, de cierto les digo que esta pobre viuda ha echado más que todos aquellos que contribuyen en la caja de la ofrenda. Y de nuevo vemos que la matemática no tiene sentido. No, aquellos ricos que echaron grandes y enormes cantidades de dinero. Esta señora solo dio 1 centavo. ¿Cómo es esto que dio más? Porque Dios no solo mira cuánto da, Él ve el sacrificio que eso tomó para que lo diera. Ay, ay, ay. De esta mujer aún se está hablando, la viuda de la Biblia, hoy. La gente aún predica de la pobre viuda que dio 1 centavo. Lucas 6:38 dice, dad y se les dará a ustedes. Buena medida, apretada, remecida, rebosante, será puesta en sus faldas, pues con la medida que usen les será medido a ustedes también. Proverbios 11:24. Una persona da libremente y se hace aún más rica. Y otro retiene lo que debería dar y solo sufre necesidad. Ahí está la aritmética de Dios. Hechos 20:35. En todas las cosas les he demostrado a ustedes que al trabajar duro, en esta forma debemos ayudar al débil y recordar las palabras del Señor Jesús. Como él mismo dijo, es más bienaventurado dar que lo que es recibir. ¿Será que puedo medio meterme en sus asuntos por un minuto y decir, ¿qué está haciendo usted por ayudar a otros? Está tan enredado en sus problemas que es lo único que piensa y lo único que le habla a Dios y de lo único que habla a sus amigos de sus problemas. ¿Sabe qué? Una de las mejores formas de mejorar su problema es que mientras esté dolido, alcance y sea de bendición a otros. Sí, yo dije, mientras esté herido, alcance y sea bendición a otras personas. Y no se trata solo de dinero. Si usted no tiene dinero que dar, puede aún animar a alguien. Puede llamar a alguien y decirles cuán importantes son. Puede invertirles tiempo. Pero esté seguro que usted no deje que el diablo le engañe para que sea egoísta y egocéntrico.
La matemática de Dios no opera de la forma que opera la del mundo. Y les puedo decir que mientras más da de sí mismo, más de su tiempo, más de sus finanzas para hacer una bendición y ayudar a otros, más usted tendrá. El mundo dice que tendrá menos, pero Dios dice que tendrá más. Y voy a continuar con este mensaje y hay algunas de las parábolas que voy a compartir que muestran el principio de cómo la gracia es absolutamente asombrosa, que simplemente no tiene sentido. Y yo quiero que esté seguro de sintonizarme porque va a estar bueno y es algo que le va a ayudar. Y no tiene que vivir en su mente tratando de figurarlo todo. Puede confiar en Dios y saber que Él es capaz de manejar todo problema que tenga. Gracias por acompañarme en Disfrutando la Vida Diaria. Y oro por usted ahora. Que cuando termine el programa usted se sienta mejor de lo que se sentía al comenzar a verlo. No sé por lo que esté pasando en su vida o lo que esté por venir, pero la palabra de Dios nos fortalece y nos da la habilidad de manejar cosas que no podríamos manejar sin tener la palabra. Y óigame bien, porque Dios tal vez le diga algo hoy que pueda cambiar su vida. El otro programa, yo comencé un mensaje que llamé La aritmética de Dios. Y realmente es un mensaje sobre la aritmética de la gracia y cómo la gracia es gratuita. El don de Dios a nosotros pecadores inmerecidos es absolutamente asombroso. Con razón cantamos canciones de la gracia asombrosa. Es que no tiene sentido. Y mire, muchas personas se pierden lo mejor que Dios quiere para ellos porque no pueden entenderlo. Y yo sé que hay personas en el mundo que aún han rechazado creer en Dios o creer en Jesús porque el plan de salvación, que Jesús murió en la cruz, que tomó todos nuestros pecados sobre sí, que nos perdonó, mostró misericordia, no tienen sentido. Y no tan solo lo hizo, sino que la Biblia dice lo hizo cuando aún éramos pecadores. Antes, si uno ama a Dios y ha aceptado a Cristo, antes de que lo conociera o lo quisiera, Él ahí lo hizo por usted y por mí. Y verá en las Escrituras en unos minutos que dice, la gente no hace eso. No es la forma en que operamos en el mundo. En el mundo no tiene que ganarse algo para conseguirlo. En la economía de Dios, Él nos ama primero para que podamos amarle. Y Él no quiere que hagamos algo por Él para recibir algo de Él. Él quiere que hagamos todo lo que hacemos para Él, lo que damos, nuestro servicio, toda nuestra oración, todo el tiempo con Él. Todo Él quiere que lo hagamos por causa de lo que Él ya ha hecho gratuitamente. Jesús dijo, si me amas, me obedecerás. Y le digo a la gente, si está batallando en obedecer a Dios en alguna área, no siga batallando y tratando para mejorar, sino pase más tiempo con Dios, ámele más, deje que Él le ame. Y mientras más le ame a Él, más querrá obedecerle. El diablo odia cuando usted tiene una relación cercana con Dios por Cristo, pero Dios le ha invitado a entrar. Jesús no murió para que todos tuviéramos nuestra propia marca de religión e irnos a sentar en una iglesia cada domingo en la mañana y pensar que de eso se trata todo. Jesús nos creó a nosotros porque quería una relación. Quería gente con quien tener una relación. Y usted es invitado a entrar en una relación con Dios por medio de Cristo. Y yo les hablaba el otro día sobre la aritmética de la gracia y cómo no tiene absoluto sentido. Y hablamos de cosas como el primero ser el último primero, y Dios usa lo débil y lo necio del mundo para confundir al sabio. Y les dije que si dan, usted no pierde cuando da, usted da y se les regresará. Al 30, al 60, al 100 por uno. Y hoy quiero hablarles de
algunas de las parábolas que presentan este principio en una historia que está maravilloso. Déjeme decirle de nuevo que no podrá figurar a Dios. Juan capítulo 6, 5,000 llegaron a oír a Jesús enseñar y tenían hambre. Pero nadie tenía suficiente dinero para comprar la comida necesaria para alimentarles. Y en Juan 6, del 9 al 13, los discípulos dijeron, bueno, hay un muchacho aquí que tiene 5 panes de cebada, 5 pequeños pedazos de pan y 2 peces. 5 pequeñas hogazas de pan. Cada hogaza contenía como 2 tazas de harina. Y 2 peces, 5,000 personas. Y realmente probablemente habían más, porque he escuchado que en esos días ni siquiera contaban a nadie, solo a los hombres. Así que había mujeres y niños, así que no hay forma de sumar cuántos habían. 5 hogazas, 2 peces. La mayoría de nosotros diríamos, olvídate, eso no funciona. Y Jesús dijo, digan a la gente que se sienten. Ahora, había tanto espacio en ese lugar que los varones se sentaron como 5,000 en número. Y Jesús así tomó los panes y habiendo dado gracias, los distribuyó a todos los que estaban sentados. Y asimismo los peces, cuánto quisieron. Ahora, usted tiene 5,000 personas y solo tiene 5 hogazas de pan y 2 peces. Y Jesús dice a los discípulos, sigan repartiéndolos. Él los multiplicó. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero la Biblia dice que lo hizo. Y yo decidí hace rato que si la palabra dice que lo hizo, ¿qué lo hizo? Si la palabra dice que lo hará, entonces Él hará esa cosa que dijo que haría. Se llama fe. Y la fe es la substancia de las cosas esperadas, la evidencia de cosas que no vemos. Y cuando uno tiene fe en Dios, algo puede parecer tan real a usted como si en actualidad lo tuviera en sus manos. Y mientras más experiencia tenga con Dios, aún más realizará que Él es fiel y que Él no puede mentir. No es que Él no mienta, es que no puede. Ni siquiera está en su naturaleza mentir. Y cuando le digo que la Biblia dice que Dios le ama incondicionalmente, puede asegurarse que Dios le ama incondicionalmente. Y Él le ama cuando no es tan bueno, tanto como le ama en aquellos pocos días cuando quizás hace cosas buenas. Cuando la Biblia dice que Dios suplirá toda su necesidad, dad y se os dará, usted puede asegurarse que si lo hace, se suplirá su necesidad. Jesús tomó los panes y cuando dio gracias los distribuyó a los que estaban sentados. Y también los peces, y todos comieron tanto como quisieron. Y cuando comieron hasta saciarse, dijo a los discípulos, reúnan los fragmentos que sobran para que nada se pierda. Una traducción dice, para que nada se malgaste. Dios no favorece el desperdicio. No quiere que malgastemos. Pero si está viendo esto, ya está comenzando a captar. Bueno, probablemente no lo han visto, se lo leo. Así que los recogieron y llenaron 12 cestas llenas de fragmentos. Así que comenzaron con 5 pequeños pedazos de pan, 2 peces. Y ahora que toda la gente comió, miles de personas comieron. Mire, deje que esto anime su fe hoy. Esta es una historia no inventada, pasó. Y ahora están recogiendo 12 cestas de fragmentos. Pues, ¿cómo sucede eso? Es por la gracia de Dios, por la matemática de la gracia, la aritmética de Dios, que no tiene sentido a la mente natural. La matemática del Evangelio es extravagante, es sorprendente. Uno no puede creerla con una mente lógica y sabe, me da pena por la gente que es tan inteligente. Y mire, yo favorezco la educación, consiga toda la educación que pueda, pero no se eduque tanto que no tenga fe. Hoy, que un gran porcentaje de cristianos jóvenes que van a la universidad
terminan perdiendo su fe. Uno puede escuchar tanta lógica, tantas cosas que tienen sentido a la mente. Pero déjeme preguntarle hoy, ¿qué hay en su corazón? Bueno, lo primero que viene a mi mente. No, nadie quiere lo primero de su mente. ¿Qué tiene en el corazón? ¿Qué le dice el corazón? ¿Cómo será que puede mirar alrededor y no creer en Dios? Es que, ¿cómo puede ver la naturaleza y no creer en Dios? Yo vivo en una ciudad que tiene las 4 temporadas: verano, invierno, primavera y otoño. Es asombroso que cada invierno todo se muere, el césped muere, las hojas en los árboles se caen, las flores mueren. Y luego la primavera regresa y sin que nadie haga nada. Todo comienza a florecer, las flores vuelven, las hojas regresan, los árboles viven, las plantas vuelven. Pues la madre naturaleza, no, el Padre Dios. Comencemos a darle crédito a Dios por lo que solo Dios puede hacer. Usted no puede inventar esto. Y mire, yo le digo que yo me frustro mucho con la gente que están tratando tanto de sacar a Dios de todo, y Él es tan maravilloso. ¿Por qué queremos sacar a Dios de todo? Quiero más de Dios en mi vida. Quiero más y más de Él. Y espero que usted lo quiera también. No sea tan inteligente que no sea capaz de creer en nada. Jesús dijo, a no ser que vengas a mí como un niño, de ninguna manera entrarás al reino. Tenemos que ser como pequeños niños. Los niños fácilmente confían y creen. Si uno les dice algo, le creen. Pero parece que la gente mayor se pone a veces más dura en creer. 2 Corintios 5:21. Por nuestra causa Él lo hizo ser pecado. Jesús no solo tomó nuestros pecados, Él se hizo pecado. Él absorbió nuestro pecado. Por nuestra causa, lo hizo por nuestra causa. Él le hizo a Él, Jesús, que fuese pecado. Quien no conoció pecado, para que en Él pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Cristo. Hablamos de un asombroso intercambio divino. ¿Qué tipo de matemática es esa? Que alguien va a tomar toda mi basura y darme sus riquezas. Nadie lo va a hacer. Pero Jesús tomó nuestros pecados y nos dio la justicia de Dios en Cristo. Él tomó sus pecados y tomó la culpabilidad y condenación. Donde no hay pecado, no puede haber culpa ni condenación. Y en cualquier momento que haga algo malo, tiene que arrepentirse, lo que es admitirlo, enfrentarlo, hablar con Dios, confesarlo, sacarlo a la luz, pedir que le perdone y recibir ese perdón. Y la Biblia dice que Él remueve ese pecado tan lejos como el este está del occidente, sin recordarlo más. Amo eso. Hay una escritura en el Antiguo Testamento, y no sé dónde está ahora, pero dice que Él no hace mención de pecados pasados. Dios mío. Y sabes, es difícil a veces cuando perdonamos a alguien nunca mencionar de nuevo lo que hicieron. Y ya sabe cómo es, se enoja con el marido, se enoja con los hijos, y aunque les perdonó por algo que hicieron, lo vuelven a enojar, y después uno dice, ay, yo me acuerdo cuando tú... Dios no hace eso, Él no menciona el pasado. ¿Por qué? Es que ya no existen en cuanto a Él se refiere. Déjeme decirle, si no ha recibido a Cristo como su Salvador, se lo está perdiendo. ¿Por qué quiere vivir con toda esa culpa y condenación? ¿Por qué? ¿Por qué vivir sin creer en nada? Es maravilloso creer. Mire, especialmente en los tiempos en que vivimos hoy día, donde hay tanto agravio y tanto odio y amargura en nuestro mundo. Cuán maravilloso es tener algo bueno en que creer. Romanos 5:20 dice, y la ley vino para incrementar la transgresión.
Pero donde el pecado incrementa, donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Allí está esa gracia irrazonable otra vez. Cuanto más crece el pecado, más crece la gracia. Usted no puede pecar más que la gracia de Dios. Y si piensa, he cometido pecados terribles, no hay esperanza, es una mentira de Satanás. Dios está usando mi voz hoy para alcanzarle a usted, proclamarle a usted: ven a mí los que laboran y están cargados y les daré reposo. Vengan a mí los fatigados. Dios le dice: le amo, quiero que entre a una relación conmigo, perdonaré cualquier cosa, no importa lo que sea. Y sabes, si no ha recibido a Cristo como su Salvador y quiere conocer más de esto, hay un número en pantalla ahora. Llame, tenemos operadores listos que quieren hablar con usted y orar con usted. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado. Creer en su corazón que Jesús murió por sus pecados, que resucitó de los muertos. Y confiese eso con su boca, y usted será salvo. Sí, hay mucho que aprender. Dios quiere que vivamos por Él. Él quiere que soltemos todas las costumbres viejas y pecado, y que actuemos como nuevas criaturas que somos. Pero hay mucho tiempo para aprenderlo. El primer paso es creer y recibir. Romanos 5, del 6 al 11. Pues cuando aún éramos débiles, en el tiempo correcto, Cristo murió por los impíos. ¡Wow! Pues uno apenas moriría por una persona justa, aunque quizás por una persona buena uno quizás se atrevería a morir. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, oiga esto, mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Oh, Dios mío! Mire, tal vez se la ha pasado en clubes nocturnos noche tras noche, haciendo cosas terribles y miente y es un ladrón y tramposo y adúltero. O tal vez ha matado a alguien. Cristo murió por usted. Y Él le perdonará. Ahora, no digo que no habrá consecuencias por el pecado. Hay consecuencias del pecado. Pero el hecho de tener ese perdón y la paz en su corazón es tan absolutamente y sorprendentemente asombroso. Por tanto, hemos sido justificados por su sangre. La palabra justificado significa como si no hubiésemos pecado. ¿Cuánto más seremos salvos por Él de la ira de Dios? Pues si mientras éramos pecadores fuimos reconciliados a Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Dios mío, si Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, y Él tomó todo ese pecado sobre sí cuando no nos importaba, Él dice: mira cuánto mejorará tu vida ahora que al menos te importa, aunque sea un poquito. Y sabe, le pregunto hoy a la gente que tiene como que una relación mediocre con Dios, ¿sí usted cree? Y si alguien le preguntara: ¿crees que irás al cielo al morir? Pues espero. Intentaré ser bueno. Pues usted no entiende el Evangelio. No se trata de cuán bueno puede ser, se trata de lo bueno que Jesús ya ha sido. Y usted debe saber dónde va a pasar la eternidad. Y le pregunto a aquellos de ustedes que tienen alguna clase de cristianismo raro, que piensan que para ser cristiano lo único que se requiere es ir a la iglesia cada domingo y se sientan en la última fila atrás y tan pronto como se acaba se van. Puedo sentarme en mi garaje todo el día y nunca me convertiré en carro. Sí, debemos ir a la iglesia. Rindo a ti totalmente, completamente. Quiero que me tomes, métete en mi vida, rómpela, haz lo que tú quieras. Pero ayúdame a ser el tipo de persona que quieres que sea. Y yo no sé usted, pero estoy emocionada hoy. Me siento muy emocionada. Siento en mi corazón que hay personas que están tomando decisiones. Hay personas que están rindiendo sus vidas a Cristo. Ahora, hay algunas personas que están decidiendo: sí, es hora de comprometerme. Es tiempo de dejar de ser egoísta y egocéntrico
y comenzar a hacer más por otros. Somos justificados por su sangre. Usted puede regocijarse en Cristo Jesús. Esta es una lección de una de las parábolas. Lucas 15, del 1 al 7, y los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a él. ¡Oh, sí! Recaudadores de impuestos, pecadores, buscaban a Jesús. Nadie más les amaba incondicionalmente. Y los fariseos, los religiosos y los escribas se quejaban. Mire, la gente religiosa no les gusta cuando Dios es bueno con alguien que no lo merece. Este hombre recibe pecadores y aún come con ellos. Así que les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, si ha perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo abierto y va tras la que se perdió? Hasta que la haya. Y cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros, regocijándose, y al llegar a casa llama y reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: regocíjense conmigo, he encontrado mi oveja perdida. Asimismo les digo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos sin necesidad de arrepentimiento. ¿Cómo puede una persona ser más importante que 99? Bueno, mire, yo tengo 4 hijos adultos y le digo que los amo a todos. Pero el que esté más herido en algún momento dado es el que recibirá más de mi atención. El que esté herido más es al que uno se siente atraído. Y si usted está herido, si está solitario, solo, si su vida se ha convertido en un gran desastre, no tiene que tirar la toalla y rendirse. Dios le ama, Él le busca. Él quiere que venga a Él. Déjeme darle un ejemplo de cómo esto funciona. Mi anillo de matrimonio, yo fui un día a hacerme un facial y usted sabe que hacen que uno se cambie de ropa y se ponga una toalla y uno deja la ropa y sus cosas en un lugar seguro. Pero cuando llegué a casa no tenía el anillo de bodas. Y llamé al lugar y me dijeron, no lo tenemos. Bueno, me dolió porque es de gran significado para mí. Pero luego me calmé un poco y dije, bueno, es solo algo material, no tengo que deprimirme y enojarme. Y oré que Dios me ayudara a encontrarlo, y pasaron meses y mi hija me llamó un día y me dijo, no vas a saber lo que encontré hoy. Y dije, ¿qué? Encontré tu anillo de matrimonio en mi bolsa. Y pensé, pero ¿cómo es que el anillo llegó a tu bolsa? Y me di cuenta que la bolsa que ella llevaba era la bolsa que yo le había dado. Así que cuando me quité el anillo ese día lo puse en su bolsa, aún pensando en mi mente que era mi bolsa. Bueno, déjeme decirle algo, me regocijé al encontrar el anillo, más que toda la joyería que tengo en el armario. Estaba tan feliz que hallé esa pieza que se perdió. Y le cuento, si usted está perdido, Dios quiere regocijarse por usted. Puede recibir a Jesús en su vida ahora. Solo tiene que admitir que es un pecador, creer en Jesús, creer que murió por usted. Puede orar una oración sencilla: Dios, creo en ti. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que resucitó de entre los muertos. Me arrepiento por mis pecados y te recibo ahora y me rindo a ti. Hay un número en su pantalla, llámelo. Alguien va a orar con usted y le va a hablar y responder a sus preguntas. Pero no viva un día más sin conocer cuánto Dios le ama y cuán especial es. Sabe, hay tantas otras parábolas como esta y quisiera tener tiempo para compartirlas todas. Está la parábola del hijo pródigo. Era un muchacho joven, se fue de su casa, quería su herencia antes de tiempo. Él la tomó, la desperdició, la malgastó. Terminó viviendo y comiendo con cerdos. Estaba en una mala condición. Y tal vez en algún momento usted sirvió a Dios y se desvió. Quiso ir por su camino. Y ahora siente que está viviendo en esa misma pocilga en que vivió ese joven. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, él volvió en sí.
Volvió a su juicio cabal y dijo, yo sé lo que haré. Voy a ir a la casa de mi padre porque yo prefiero ser un siervo en su casa que seguir viviendo así. Y el padre le vio cuando él aún estaba muy lejos y corrió a él con brazos abiertos. Y no le dijo, oh hijo malvado, ¿por qué vives de esta manera? Mira cuánto me has herido. Le recibió con brazos abiertos y organizó una gran fiesta. Y tuvo un hermano mayor que estaba ahí molesto. Y sabe, el mundo se molesta por la gracia. El diablo se molesta por la gracia. La religión se molesta por la gracia.